Queridos hermanos, las lecturas de hoy nos invitan a hacer una reflexión sobre la dimensión misionera de nuestra fe y de la Iglesia. La misión, ese llamado que brota al mismo tiempo adentro en el corazón, pero que nos lleva hacia afuera. O como decía el Papa Francisco, que Dios lo tenga en su gloria, ser una iglesia en salida. La misión, ese llamado profundo que nos saca de nuestra zona de comodidad, o como se dice, zona de confort, y que nos permite experimentar de distintas maneras la providencia de Dios en medio de incertidumbres, o mejor, con una sola certeza: la certeza que nos da el Cristo de la Pascua, porque Él dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Vayamos un momento a la primera lectura y encontremos algunos rasgos de lo que vive el misionero, porque la iglesia toda está llamada a ser misionera. Nos damos cuenta cómo en ese texto, que no es tan largo, hay subidas y bajadas. ¿Qué queremos decir? Momentos de popularidad, acogida, entusiasmo. También tiempos de rechazo, de persecución, incluso de odio. El que quiera ser testigo de Cristo tiene que estar preparado para las dos cosas. Esta semana fui a una de las iglesias conocidas y representativas de mi ciudad, Bogotá. Iba yo con mi hábito y un señor que no conozco de nada empezó a insultarme. No voy a repetir aquí las vulgaridades, el odio, las obscenidades que me gritaba este señor. Durante cerca de cuadra y media, delante de toda la gente, me gritaba insultos, insultaba a mi madre, y una cosa realmente muy incómoda. Pero en otras oportunidades, también yendo con el hábito, hay personas que se acercan: Padrecito, deme la bendición. Hay que estar listo para ambas cosas. Ser testigo de Cristo en algunas ocasiones supone la popularidad, como dice aquí. Casi toda la ciudad acudió a oír la palabra de Dios. Los que estamos así un poco de lleno en esto de la evangelización, indudablemente sentimos alegría cuando vemos la casa llena. Llegó mucha gente, se llenó, eso nos alegra. Pero fíjate lo que pasó después. Un brote de envidia. Y dice aquí, respondían con insultos a las palabras de Pablo. Ahí tenemos una primera lección que sirve para todo sacerdote y muy particularmente para el que esté empeñado en la evangelización y en la misión. Prepárate para el momento en el que hay la popularidad, la acogida, el aplauso, el júbilo, pero prepárate también para encontrarte una muralla de indiferencia o los disparos implacables de los que insultan y de los que denigran la fe. Por eso, el camino de la misión
es al mismo tiempo un servicio que prestamos a nuestro pueblo, pero también es una obra de providencia con la que Dios va trabajando adentro de nosotros. Y eso es absolutamente hermoso. Es muy bello que en la vida de misión Dios está trabajando al mismo tiempo con el instrumento y en el instrumento. Con el instrumento, es decir, con nosotros y con nuestro barro humilde, Dios está haciendo cosas bellas en su pueblo. Y de eso no debemos dudarlo. Pero además de trabajar con el instrumento, es decir, con nosotros, Dios también trabaja en nosotros. Los momentos de acogida y de cariño nos hacen bien. Los momentos de rechazo y de insulto nos hacen bien. Es interesante ver cómo trabaja un escultor. El escultor muchas veces tiene que utilizar instrumentos duros, muy duros, y quitarle pedazos, por ejemplo, a la piedra o a la madera. Pero ustedes seguramente han visto la labor de los escultores y se da cuenta que no todo es golpe de cincel. Después se necesita una lija muy suave. A veces utilizan algún líquido y van como acariciando la piedra. Es una comparación de lo que hace Dios con nosotros, ya desde el seminario y luego en la vida sacerdotal. Hay momentos que son como golpe de cincel y es posible que uno diga, no voy a aguantar. Y hay momentos que son de caricia, hay momentos de suavidad, de serenidad, incluso de cariño y de aplauso. Esa es la primera lección que sacamos de esta lectura. Y por eso hay que estar dispuestos. ¿Cómo será este evento? ¿Cómo me irá con esta persona? Esto vale no solo cuando hay multitudes. Con una sola persona ya te puede pasar. Hay ocasiones en que uno ofrece el sacramento de la confesión y la gracia transformante de Dios como que se ve ahí. La persona tal vez se conmueve, se arrepiente, escucha atentamente un consejo que uno le pueda dar y se despide con una gran sonrisa, se seca las lágrimas. Padre, muchas gracias, necesitaba esto, me siento más liviano. Pero también hay ocasiones, por lo menos a mí me ha pasado, en que la gente no quiere oír de conversión. Hay personas que cuentan sus pecados como hablar del clima de la semana pasada. No hay ninguna contrición. Y hay gente que quiere que le aprueben su pecado. Me acuerdo el caso de una persona que estaba viviendo en adulterio y creía que se podía confesar así, que no pasaba nada. Créanme que con la máxima mansedumbre que yo podía tener le explicaba lo que estaba sucediendo. Me dejó con la palabra en la boca. No me insultó, pero sí me dijo algo muy duro. Por eso la iglesia se va a quedar sin nadie. Se paró, me dejó hablando y se fue. Hay que estar listo para ambas cosas. Para el día que te dicen, gracias, necesitaba oírlo. Y para el día que se paran y se van. Obviamente sin agradecer nada. Por eso el sacerdote, ya de hecho desde el seminario,
tiene que vivir en una actitud de discernimiento. Pero el discernimiento no puede ser qué me gusta a mí, qué me agrada a mí o cómo me siento yo. El discernimiento no se puede hacer con base en esos criterios tan subjetivos y tan superficiales, porque es una gran tentación de nuestra época discernir solo en base al sentimiento. Yo vivo en mi país en una casa de formación. Soy religioso dominico y estoy en la casa donde viven los estudiantes de filosofía, de teología. Podría utilizarse la palabra seminario, pero mi comunidad, mi orden religiosa nació antes de los seminarios. Lo que quiero decir es que ahí, pues hay personas que están en su camino de formación. Nosotros, en ese seminario, llamémoslo así, experimentamos con dolor que algunas personas se retiran. Pienso que hasta cierto punto es normal, por eso se llama seminario, como decir semillero. Pero lo que a veces me da tristeza es qué proceso de discernimiento ha llevado la persona. Porque con mucha frecuencia el discernimiento es, no me siento bien, me siento como aburrido, me siento cansado, no me siento aceptado. Todo es sentir, sentimiento, y todo está centrado en la sola persona. En medio de la tempestad de insultos y rechazo que experimentaron Pablo y Bernabé, observes el discernimiento que ellos hacen. El discernimiento que debe hacer el seminarista, el sacerdote, el misionero, no es a ver cómo me siento yo aquí, porque el que está buscando solo su sentimiento finalmente termina buscando solo su comodidad. El discernimiento de ellos consiste en esta pregunta, que es la pregunta de quien está enamorado de Dios. ¿Qué quiere Dios aquí? Evidentemente nos hemos encontrado con una muralla, con los judíos. Pero ¿qué quiere Dios aquí? Y llegan a una conclusión que sacan de la palabra de Dios. Les ilumina un texto que es tomado de Isaías. Yo te hago luz de las naciones para que lleves la salvación hasta el confín de la tierra. Esa palabra que describe la vocación más profunda del pueblo judío, y ellos son judíos, esa palabra se la apropian. Ellos dicen, esa es la palabra que se aplica para nosotros. Entonces nos vamos a las naciones, o como traducen aquí, nos vamos a los gentiles. Fíjate cuál es la respuesta de ellos. Buscan en la palabra de Dios una luz y obedecen al Señor. No se encarcelan únicamente en sus emociones, en sus sentimientos, sino que saliendo una vez más de sí mismos, atentos a la palabra divina, toman una decisión que se basa en esta pregunta. ¿Y aquí Dios qué quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere aquí? Esa pregunta es la que uno tiene que hacerse, porque en esa pregunta está nuestro auténtico bien. Y es muy interesante que ellos hayan ido a la Escritura. El discernimiento ha de hacerse sobre la base de la Escritura, en oración y buscando el querer divino. No solamente para saber si me quedo o me voy, sino que ese discernimiento también hay que hacerlo para lo pequeño. Aunque en realidad en la presencia de Dios las cosas nunca son del todo pequeñas.
¿Cómo he de orientarme aquí? ¿Cómo debo tratar a este grupo al que estoy sirviendo? ¿Esta amistad le agrada a Dios? En todo discernir, en todo buscar el querer divino. El fruto de esa labor está en lo que aparece al final de esta primera lectura. La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región. El que lleva la dirección de nuestra vida y de nuestro ministerio es el Señor. Y solo Él sabe cuáles son las puertas que se tienen que cerrar y cuáles son las que se tienen que abrir. Porque de nuevo la propia sensibilidad nos puede traicionar. A veces uno quiere centrarse en que tal persona cambie, se convierta, en que tal amigo, en que tal amiga cambie, dé un paso. Dios sabrá cuál es la hora de cada persona. Y es interesante, y es el último punto que quiero destacar, es interesante la libertad. Libertad para no apegarse a un determinado grupo, a un determinado método incluso. El método que tuvieron originalmente los apóstoles, concretamente San Pablo, fue moverse dentro del Imperio Romano, utilizando los caminos del Imperio Romano para llegar a las sinagogas de los judíos y anunciarle la buena nueva. Ese era el método que ellos tenían. Pero hay que dejar que Dios sea Dios y hay que dejar que Dios cambie los planes, porque solamente así va a suceder lo que aquí dice: la palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región. Dios va cerrando puertas. Tal persona que yo quería, no es su hora. Esa puerta está cerrada. ¿Lo entiendo? Viene este otro trabajo. Aquí es. Hay que tener esa libertad interior para no apegarse demasiado a nada ni a nadie. En la tradición romana occidental del sacerdocio, eso está maravillosamente expresado con el don del celibato, que tiene sus batallas como todo, claro. Porque en el fondo el celibato no es simplemente el no casarse, no tener unos hijos, no tener una familia. El celibato no es el no. El celibato es el sí a la más completa libertad. Una libertad para Dios, una libertad para la iglesia, una libertad para la misión. Entonces, ¿cuáles son los 3 puntos que hemos comentado? Primero hemos dicho la disponibilidad. Hoy puede ser un día fantástico, maravilloso, con mucho aplauso y mucho cariño, o puede ser un día difícil, con rechazo, con persecución, con indiferencia. Y estoy aquí, Señor, aquí estoy disponible. Tú verás cómo es este día. Disponibilidad. Segundo, discernimiento, que no puede quedarse encerrado en lo que yo siento, es que me siento, no me siento, casi me siento, no. Disponibilidad a la luz del querer de Dios, a la luz de la palabra. Y tercero, libertad, corazones libres. Hoy más que nunca la iglesia necesita corazones libres. Y esa libertad significa, conecta con el primer punto, disponibilidad. Estamos libres. Y solamente a partir de esa disponibilidad, discernimiento y libertad, Dios va trabajando en nosotros, va haciendo en nosotros la imagen de su Hijo Jesucristo y va trabajando a través de nosotros, en nosotros y a través de nosotros. ¿La meta cuál es? La que dice el Evangelio. Hasta que llegue el punto que el que nos vea a nosotros
vea a Cristo, vea al Padre, que la gente pueda ver en nosotros. Pablo decía que solo vean en nosotros administradores de la gracia divina. Catalina de Siena decía, el sacerdote es administrador de la sangre de Cristo. Que vean eso en nosotros hasta llegar a esa meta. Así nos lo conceda el Señor. No es algo que se logra en un día, es algo que hay que tener en el corazón y tener en la mirada desde nuestros primeros años de formación. Que el que me ve a mí, vea a Jesús, el que me ve a mí, vea al Padre. Y así estamos respondiendo al llamado del Espíritu para ser santos como el Señor es santo y para santificar al pueblo que le costó su sangre a Jesucristo.